Gracias porque tú nos has sostenido, porque tú pasaste por alto los tiempos de ignorancia y en tu paciencia, en tu misericordia continúas mostrándote en nuestra vida, aún a pesar de que no merezcamos nada conforme a tu gracia y tu misericordia, tú te has manifestado, Señor. Padre Celestial, queremos darte las gracias porque tenemos la libertad de meditar en tu palabra, porque tenemos tu Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos, para guiarnos hacia toda verdad. Queremos darte las gracias en el nombre de Jesús por habernos alcanzado, por revelarte a nosotros con tu palabra. En el nombre de Jesús queremos bendecirte, queremos agradecerte y queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos reveles un poco más de tu voluntad, que tú nos afirmes, que tú nos establezcas conforme a tu propósito. Da gloria, Señor, a tu nombre, obrando en nuestras vidas, capacitándonos, levantándonos, estableciéndonos, dándonos entendimiento, Señor, para poder alumbrar a otros con la revelación de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que te pedimos que esta mañana, mientras meditamos en ella, tú la apliques en nuestro corazón y que tú obres de manera que podamos ser capacitados para servirte, podamos ser establecidos en la fe, en la esperanza que ahora abrazamos. En el nombre precioso de Jesús nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, Padre, y te agradecemos por todo lo que tú has hecho hasta este día en nosotros. Gracias, gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios esta mañana. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ageo, capítulo 2 y versículo 9. Vamos a orientarnos en la meditación de la palabra esta mañana con relación al templo de Dios, con relación a la voluntad de Dios manifestada en cuanto a obrar, revelarse en el templo que fue construido por Salomón. Y vamos a tocar algunos aspectos históricos, pero sobre todo con el enfoque espiritual de qué es lo que Dios realmente quiere hacer o qué es lo que Él realmente quiere revelar a través de lo que está escrito con respecto a la historia. Libro de Ageo, capítulo 2, verso 9, hablando de la palabra profética. A través del profeta Ageo, Dios anunció esto, trajo esta revelación. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros hablamos o nos metemos un poco a escudriñar los registros bíblicos con relación al templo, llegamos a entender que Salomón sustituyó el tabernáculo que anduvieron en el desierto por el templo que su padre David había querido construir, pero que Dios no se lo permitió y quedó delegado Salomón para poder hacerlo. Pero así brevemente, en un recuento histórico, sabemos que ese templo fue destruido. Después de que Nabucodonosor los conquistó y fueron llevados cautivos a Babilonia los judíos, el primer templo fue destruido. Pero luego fue dada la orden de reconstruirlo y ahí aparece Esdras, Nehemías, aparece Ciro, aparece el rey Darío, involucrados en esto de la reconstrucción del templo, lo cual nos llevaría al segundo templo. Y entonces es el tiempo aquí en el cual Ageo es usado por Dios para traer esta profecía de que la gloria postrera del templo iba a ser mayor que la gloria que tuvo el primer templo. Cabe también aclarar que posteriormente Herodes amplió este segundo templo, lo hizo un poco más grande, lo adornó y por eso se le llegó a llamar incluso el templo de Herodes. Pero era el mismo segundo templo que prácticamente fue como reedificado, fue adornado y fue extendido. Entonces, según la historia bíblica, Salomón construyó el primer templo
Luego vemos involucrado al rey Ciro, a Darío, en la reconstrucción del segundo templo. Y un tercer templo está profetizado que tiene que ser levantado durante o antes de la gran tribulación, para que en la gran tribulación los israelitas puedan continuar ofreciendo los sacrificios de animales que durante 2000 años han cesado. Porque el segundo templo fue destruido en el año 70, según la historia, por el emperador romano llamado Tito. Así que desde el año 70 los judíos ya no pudieron continuar ofreciendo sacrificios en el templo, porque el templo en el cual el Señor Jesucristo enseñó muchas veces fue destruido en el año 70. Así que ahora proféticamente se espera el cumplimiento de la palabra de que un tercer templo será levantado, probablemente un tiempo antes de que comience la gran tribulación o al inicio de la gran tribulación, porque los sacrificios de los animales, según la ley, tienen que ser de nuevo ofrecidos en el templo hasta que el anticristo interrumpe esos sacrificios a la mitad de la gran tribulación, realizando lo que se conoce como la abominación desoladora. Cuando él entre al templo, se proclame como Dios, y habiendo engañado a las naciones y a la gente y a los israelitas, haciéndoles creer que él era el Mesías, va a querer ser adorado como Dios. Y eso va a suceder a la mitad de la semana 70, que es la semana de la gran tribulación. Ahora, hablando acerca de los detalles con respecto a la gloria, yo quiero enfocarme en lo que Dios quiere revelar o mostrar. Cuando el Señor habla acerca de que la gloria postrera de la casa iba a ser mayor que la primera, tenemos que entender lo siguiente. El templo que Salomón construyó fue un templo, pero incomparable. Según los descritos de la Biblia, según la descripción bíblica, ese templo costó miles de millones de dólares al hacer los cálculos ya en el tiempo presente. Y ese templo estaba diseñado de una manera tan asombrosa que era como para poder mostrar la gloria del Dios de la tierra, del Dios de Israel, del Dios de los judíos. Y ese templo había sido construido con maderas muy especiales. Se habla acerca del cedro, se habla de otro tipo de maderas que habían sido traídos desde lejos. Se ocupó mucho oro, se ocupó mármol, se ocuparon piedras preciosas. Entonces la gloria que había en el primer templo era algo tremendo. Aparte de eso, en ese primer templo se había introducido o se introdujo el arca del pacto, el arca de la alianza, que era la caja de madera forrada de oro, donde estaban los querubines que había sido ordenado por Dios a Moisés que construyera. Y esa caja o arca del pacto contenía la vara de Aarón que había reverdecido. Se habían guardado las tablas de los mandamientos que Moisés había recibido en el monte, y también estaba ahí una porción de maná, como un recordatorio de los milagros, de las manifestaciones de Dios. Así que estaba el arca del pacto dentro de ese templo, y dentro del arca del pacto estaban estos elementos. Ahora, la gloria en ese templo incluía el hecho de que, según la tradición judía, eso no está en la Biblia, según la tradición judía, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, la presencia de Dios se manifestaba en medio de los querubines, y se encendía una llama de fuego de color azul, y era la manera en que Dios mostraba su presencia. Aunque también sabemos que el día que Salomón dedicó el templo, dice que la nube de la gloria de Dios llenó la casa, y los sacerdotes ya no podían estar dentro de ella, no podían ni entrar, porque la presencia de Dios llenó la casa. Entonces, mis palabras se quedan cortas para poder describir lo que era la gloria primera de la casa de Dios. Pero luego encontramos esta profecía, que la gloria postrera iba a ser mayor. Y entonces se reconstruye un templo. En el tiempo de Darío, en el tiempo de Ciro, los tiempos de Daniel, comienzan a darse las órdenes para que esto se ejecute. Se reconstruye el templo, y entonces Ageo está señalando hacia la gloria de esta postrera casa. Pero sucede que, según los registros bíblicos, aunque esta casa fue construida con piedras asombrosas,
fue adornada. La Biblia dice que aún los discípulos le dijeron a Jesús que mirara las piedras del templo, que cómo estaba de adornada y cómo había sido edificada de una manera que mostraba gloria. Y fue cuando Jesús dijo, les digo que no quedará piedra sobre piedra. A pesar de que esta segunda casa tenía gloria, no se comparaba realmente con la gloria que tuvo cuando Salomón la construyó. No tenía todos los elementos, no tenía ni siquiera el arca del pacto porque ya se había extraviado. No estaban entonces en el lugar santísimo estos elementos que se menciona que estaban en la primera casa. Y la presencia de Dios ya no estaba como manifestándose de la misma manera porque no estaba el arca del pacto. Entonces los judíos continuaban ofreciendo sacrificios. Los sumos sacerdotes continuaban entrando una vez al año para poder hacer lo que por la ley tenían que hacer. Entonces surge un problema. ¿Cómo es que el profeta Ageo anuncia que la gloria postrera iba a ser mayor, pero entonces según los registros históricos no fue mayor? Ni siquiera en cuanto a la construcción de la casa, ni en cuanto a las cosas que eran evidencia de los milagros que Dios había efectuado, como el maná o como la vara de Aarón que había reverdecido. Y ni siquiera con una manifestación de la presencia de Dios, porque nunca se habla de una nube de gloria estando en ese templo, ni tampoco se habla acerca de la presencia de Dios en medio de los querubines, porque ya no estaba el arca del pacto. Entonces hay un conflicto lógico. ¿Cómo puede cumplirse esa profecía de que la gloria de la casa postrera iba a ser mayor si los registros establecen otra cosa? Y la explicación que hay para esto es que en ese templo, donde ya no había tanta gloria en cuanto a lo material, en cuanto al oro, en cuanto a las piedras preciosas y en cuanto a los elementos, donde un fuego que mostraba la presencia de Dios se había manifestado en la primera casa, ahora en esta segunda casa, que no tiene énfasis en los materiales, en la cantidad de oro utilizado o el mármol o las piedras preciosas, en este segundo templo que terrenalmente no tenía la gloria del primero, en este segundo templo entró el Dios de los cielos con toda su gloria. Si en el primer templo se manifestó una llama de fuego simbolizando la presencia de Dios, la gloria postrera es Jesucristo entrando en el templo. El Dios de los cielos viniendo a su casa. La gloria postrera es el Dios de los cielos manifestándose, y con esto se cumple la profecía del libro de Malaquías capítulo 3 verso 1. Y esto es importante de entenderlo porque esto nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No una divinidad como la segunda persona, sino la divinidad, su posición de gloria, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz, Él es Dios fuerte. Pero como parte del misterio de la manifestación de Dios, Él se hace carne, Él se manifiesta como hombre. Entonces el cumplimiento de la profecía de Ageo de que habría mayor gloria en la segunda casa es en que en lugar de que se manifestara una llama de fuego color azul, allí se manifestó el Dios de los cielos que se hizo carne. Ahí se hace realidad, ahí se acerca el Dios eterno a su creación. Allí se manifiesta el Redentor. Y como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Muy importante la conexión de estos textos doctrinalmente hablando, porque en Malaquías capítulo 3 verso 1, la escritura dice, he aquí yo envío mi mensajero. De nuevo es sumamente importante comprender que Dios está usando a los profetas para poder traer una información, una revelación de eventos futuros. Eso es lo que es la profecía. Una información, una revelación dada por Dios sobre cosas que van a suceder en el futuro. Entonces entendamos acá en Malaquías que quien está hablando es Dios. Es el Dios de Israel, es Jehová de los ejércitos. Y él dice, he aquí yo envío mi mensajero. O sea que Jehová Dios
les anticipa a los judíos que va a venir una persona antes de él, porque la siguiente frase dice, el cual preparará el camino delante de mí. Dios está anunciando a través del profeta Malaquías que Él va a manifestarse, que Él va a venir, pero que antes de que Él venga, va a venir un mensajero delante de Él. ¿Y quién sabe quién es ese mensajero? Es Juan el Bautista. Juan el Bautista, que viene a prepararle el camino a Jesús. Entonces, si Juan el Bautista es el mensajero del cual se habla en Malaquías, y Jehová Dios está diciendo preparar el camino delante de mí, y quien se manifiesta es Jesús, entonces entendemos que Jesús es Dios. Él es el Señor de la creación. Él es el Dios de los cielos. Y lo confirma la siguiente frase. ¿De quién era el templo? El templo era de Jehová. El templo era de Dios, del Dios eterno, del Dios vivo. Y aquí se escribe algo, se profetiza algo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que el Señor vino al templo. El Señor se manifestó súbitamente. El Señor vino repentinamente al templo. Pero es necesario, y quiero enfatizar el hecho de que esta escritura es clave para entender la divinidad del Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová lo rebajan al siervo sumiso enviado por Dios. Pero aquí Dios está diciendo, voy a enviar un mensajero delante de mí y va a venir súbitamente a su templo el Señor. Está hablando acerca de Dios mismo manifestándose y de que habría de venir un siervo antes de que Él se manifestara. Pero el cumplimiento se da en la persona de Jesucristo, como parte del misterio de la piedad. Entonces vemos acá, en este verso, que dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor. O sea que quien viene al templo es el dueño del templo. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. Cuando Jesús viene y se manifiesta, aunque Él es rechazado por los judíos, Él es el Señor del templo. Incluso se da un conflicto relacionado con su identidad, que podríamos agregar la nota para poder entender un poco más con respecto a la divinidad del Señor Jesucristo. Y es esto: según Génesis, cuando Dios terminó la creación, el séptimo día Él descansó y santificó el séptimo día. O sea, Dios determinó, Dios decidió que el séptimo día no solamente sería un día de descanso, sino que sería un día santo. A Dios se le ocurrió santificar el día sábado, el séptimo día, que posteriormente vino a ser el día sábado. Ahora, cuando el Señor del templo, que es Jesús, se manifiesta, suceden otros eventos relacionados con el día sábado, hasta el punto que el Señor sanaba en día sábado y reprende a los judíos por su religiosidad, porque los judíos le decían a la gente que vinieran otro día, pero que no vinieran el día sábado para ser sanados. Y Jesús les dice de que si una oveja se cae en un hoyo, la van a dejar ahí, porque Él sabe que van a rescatarla. Luego también se registra en la Biblia que al Señor Jesús le vienen a poner la queja, el señalamiento de que los judíos están arrancando espigas el día sábado. Y entonces el Señor Jesús les dice, y ustedes no han leído lo que hizo David. David hizo algo más grave que lo que están haciendo mis discípulos. David comió los panes de la proposición, los cuales no era digno de comer, y él fue sin culpa. Entonces Jesús les dice, de lo que ustedes están acusando a mis discípulos es algo mucho menor, es menos grave que lo que hizo David con su gente al comerse los panes que estaban consagrados y que únicamente los sacerdotes podían comer. Y si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. O sea, Jesús revela que el corazón de los judíos es malo, porque están enfocados en señalar el pecado. Están enfocados en los que no cumplen la ley. Están enfocados de una manera dura, legalista, en cosas que son superficiales y que realmente no tienen gran valor.
Y no se dan cuenta que un hombre vale mucho más que una oveja. Y no se dan cuenta que Dios se agrada más con que practiquemos la misericordia a que andemos haciendo sacrificios. Pero llega el punto en el que el Señor Jesucristo se revela como el Señor del día de reposo. Y ahí nos muestra una vez más la divinidad del Señor. O sea, esta mañana al enfocarnos en estos textos, veamos como fundamento doctrinal la revelación, la identidad del Señor Jesucristo. Él es el Señor del templo. Él es el Señor del día sábado. Ahora, como Él es el Señor del templo, hay un registro claro acerca de la manifestación o del cumplimiento de este texto, cuando dice que Él va a venir súbitamente, y lo encontramos en Mateo 21, verso 12. Es cuando el Señor Jesucristo entra en el templo. Según Juan, me parece, según el Evangelio de Juan, Él se hizo un azote de cuerdas y entró al templo, hermano. Y el Cordero de Dios, aquel que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, ese día estaba lleno del celo. Ese día estaba lleno de la ira de Dios por causa del pecado que se estaba cometiendo dentro del templo. Así que leemos en Mateo 21 que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mire, yo creo que eso fue algo que impactó a mucha gente, ¿no? Jesús entra como loco. Jesús entra como que ha perdido el control. Y tras que ya lo habían acusado de que estaba endemoniado, y ahora entra en el templo y llega con un azote de cuerda y llega golpeando, dándole vuelta a las mesas, a la silla y sacando a la gente del templo. Ahora la gente queda impresionada porque ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y probablemente no pueden entender que lo que está sucediendo es que ha llegado súbitamente el Señor del templo para poder limpiar el templo, para poder sacar todo aquello que está contaminando o que está desviado del propósito original por el cual fue construido ese lugar. Así que, en términos entendibles para nosotros, podríamos decir, era como que se había convertido en mercado el templo. Ahí habían negociaciones, ahí se vendían animales para poder ofrecerlos como sacrificio. Ahí había gente que estaba cambiando el dinero. Así que el mercado estaba dentro del templo. Y ya no había como la devoción, no había como la reverencia, y no se estaba cumpliendo el propósito de poder llegar a ese lugar para adorar a Dios, para honrar a Dios de la manera correcta, sino que todo se había reducido a un negocio donde había gente que estaba obteniendo ganancias en base a lo que la ley ordenaba que tenía que hacerse. En el verso 13 dice que entonces Jesús les dice, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Yo dije que se había convertido en un mercado. En términos humanos podíamos pensar en el movimiento, gente entrando con animalitos, gente que estaba saliendo al final del día con su dinerito porque había estado buena la venta, un lugar lleno de suciedad, porque ¿cuántos saben que donde hay animales hay suciedad? Así que habían hecho un mercado el templo. Pero Jesús va más allá y dice que la han convertido en cueva de ladrones. Qué tremendo, hermano, porque lo que era un lugar de adoración, lo que era un lugar de encuentro con Dios, lo que era el lugar donde los seres humanos podían obtener el perdón, la remisión de sus pecados, se había convertido, en palabras de Jesús, en una cueva de ladrones. Así que vemos que se cumple la palabra. Voy llevándolo ya en dos cumplimientos. La gloria postrera de la casa fue Jesús mismo entrando en el templo. Y cuando Él entra en el templo se cumple la profecía de Ageo. Pero luego viene la profecía de Malaquías. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y cuando el Señor viene,
Él viene para limpiar el templo, para poder purificarlo. Pero mire qué tremendo lo que sigue después en el verso 14. Mire lo que dice, lo que está escrito luego en el verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Qué precioso, hermano. Después de que el Señor limpia el templo, cuando por años había sido cueva de ladrones, había sido un mercado, había sido un lugar donde la gente lo veía como negocio, había sido un lugar donde la gente había perdido su enfoque espiritual y estaban totalmente sumergidos en un ambiente de obtener ganancias, en un ambiente de religiosidad. Había hasta una insensibilidad ya con respecto a qué iban a la iglesia. Y esto se puede aplicar, ¿verdad? Ya en nuestro tiempo. ¿A qué iban al templo en aquel momento? ¿A qué venimos a la iglesia en nuestro tiempo? Hay un corito que dice, ¿verdad? Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y ahí están los hermanos cantando eso, pero no alaban a Dios, o lo están cantando el uno al otro. Pero el asunto es, cuando nosotros nos reunimos tiene que haber un propósito. Y el propósito principal debería de ser adorar al que vive por los siglos de los siglos. Dale la gloria, dale las gracias, dale la alabanza a Dios, porque Él ha sido bueno. Y debería de haber, hermano, ya una determinación para poder hacerlo. No esperar que dependiendo de los cantos, dependiendo de las instrucciones, que levante sus manos, que levante su voz. No, tendría que haber ya una disposición del creyente para poder adorar y alabar a Dios. Amén. Si somos hijos de Dios y entendemos que estamos perdonados, que nuestro problema más grande ya fue resuelto, deberíamos de tener el gozo de la salvación y la gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces el propósito de reunirnos no tiene que perderse. Cuando nosotros perdemos el propósito de reunirnos, entonces ya no tiene sentido el faltar a las reuniones, el llegar tarde a las reuniones, porque no hemos comprendido lo importante que esto es para nuestra vida, para nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Nosotros vemos a través de la palabra de Dios aquí que el Señor llegó a limpiar el templo, pero luego ministró a la gente. El templo es un lugar de ministración. Hay un lugar donde Dios puede manifestarse, Dios puede obrar, Dios puede traer restauración. Entonces uno tiene que venir como con esa expectativa. Y aunque las cosas han cambiado en el tiempo presente, porque ahora nosotros somos el templo, hay figuras espirituales, hay principios espirituales que son importantes de entender. Amén. Y para que los entienda es importante que se despierta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 que están durmiendo. Despiértense, por favor. Es necesario aplicar estos principios espirituales, porque de lo contrario nosotros nos perdemos la bendición. Nosotros somos llamados ahora el templo del Dios vivo. Somos templos, somos moradas, somos la casa de Dios. Pero sigamos con la secuencia y luego vayamos aplicando los principios. El Señor limpió el templo, lo cual significa que si nosotros somos el templo, nosotros también tenemos que estar limpios. El Señor, después de que limpió el templo, manifestó su poder, su unción. Hubieron sanidades. Y qué tremendo, a mí me llama la atención el hecho de que se escribe específicamente que vinieron al templo ciegos y cojos. Ciegos y cojos. Así bien específicamente como que ese día solo vinieron ciegos y personas que estaban cojas. Y esto tiene un simbolismo, porque esto nos habla acerca de que Jesús es el único que puede abrir los ojos de la gente, que le puede dar entendimiento con respecto a la vida espiritual, que le puede dar entendimiento con respecto a esta vida, que puede alumbrar y sacarnos de la ignorancia, sacarnos de las tinieblas. Jesús es el único que puede abrir los ojos de las personas y puede darle una visión clara. Si usted no tiene esa visión clara, usted tiene que pedírsela al Señor. Él puede abrirle los ojos para que usted vea. Él puede traer revelación a su vida sobre la esperanza que hay,
sobre la gloria, la herencia que hay, sobre el poder que está determinado de parte de Dios para ser manifestado en nuestra vida como parte del respaldo. Aprendíamos sobre esto en la reunión de los hombres acerca de la revelación. Pablo ora por los creyentes de Éfeso y él dice que él pide a Dios espíritu de revelación para que los creyentes de Éfeso puedan entender cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Y yo le decía a los hombres, ¿saben ustedes cuál es la esperanza? ¿O solamente se limita a la resurrección y la vida eterna? Porque la esperanza es mucho más amplia que eso. Pero Pablo dice que él ora también para que los creyentes comprendan las riquezas de la herencia de su gloria. ¿Cuál es la herencia que está reservada para el creyente? Nosotros nos hemos quedado ahí simplemente escuchando de que sí hay una herencia reservada en los cielos, incontaminable, inmarcesible, pero no tenemos así como una claridad. ¿Cuál es la herencia que Dios tiene preparada para nosotros? Y luego también el apóstol Pablo incluye para que los creyentes de Éfeso puedan comprender la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. Pero nosotros no nos vemos nada poderosos, ¿verdad? Ni caminamos en el poder porque nos hemos quedado en lo superficial del evangelio. Sí, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nuestros pecados y nos conformamos con un entendimiento así muy superficial del evangelio. Y no ahondamos, no nos enamoramos de la palabra, no procuramos descubrir, no procuramos ir más allá. No escarbamos como el Señor Jesucristo aconsejó. Él dijo, escudriñen las escrituras. Y esa palabra escudriñar es cavar, es escarbar, como cuando alguien está buscando tesoros, está buscando metales preciosos. Es la misma palabra. Escudriñar es la misma palabra que se ocupa cuando un minero anda buscando oro, cuando andan en las cuevas buscando esmeralda, cuando andan en las cuevas buscando cualquier metal precioso. No se encuentra hacia la vista, no está superficialmente, hay que cavar, hay que examinar. Y este es uno de los principales errores o muestras de negligencia de nosotros los creyentes. No escudriñamos la palabra. No nos detenemos a que no comprendimos esto, qué más dice la Biblia, a orar, a pedir de Dios la guianza, sino que nos conformamos con lo superficial y ahí va nuestra vida pasando entre problemas y necesidades y esperando que el Señor se manifieste a favor nuestro, aunque no conocemos realmente su voluntad. Es algo que tenemos que cambiar, así como el hecho de que el Señor limpió el templo, es algo que tenemos que cambiar. Nuestra vida tiene que ser continuamente limpiada a través del arrepentimiento, a través de la confesión, para poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios y para poder experimentar la manifestación de la presencia de Dios. Vea, los milagros sucedieron después de que el templo había sido limpiado. Entonces, aplicándolo esto a su vida, milagros van a suceder en su vida porque usted es templo y morada del Espíritu Santo, pero tiene que ser limpiado primero. Tiene que purificarse. Es un principio bíblico. Para que Dios se manifieste, tiene que haber santidad. Tiene que haber temor de Dios. Es como cuando Josué le dice a los sacerdotes y a los ministros que se prepararan, que se santificaran, porque Dios iba a hacer maravillas. Es un principio espiritual. Para que la manifestación de Dios se dé, tiene que haber una purificación. Así que aquí vemos a los ciegos y a los cojos que vinieron al templo y los sanó. Ahora, es interesante también entender que el Señor Jesucristo está usando la palabra, algo que nosotros también tendríamos que hacer y está conectado con lo que acabo de mencionar, de escudriñar las Escrituras para poder conocerlas, hermano. No solamente nosotros pecamos contra nosotros mismos cuando no nos llenamos de la palabra, no profundizamos en las Escrituras, no escudriñamos, sino que también nos perdemos de la posibilidad de ser canales de bendición para alumbrar la vida de otras personas. Porque cuando usted conoce la palabra, el primer beneficiado va a ser usted. Cuando usted conoce la palabra, usted va a poder beneficiar a las personas que le rodean con la sabiduría que ha sido dada de lo alto, con la sabiduría de Dios
que está escrita, que está registrada en la palabra. Ahora, el Señor Jesús muestra este principio porque, curiosamente, lo que Él cita son dos escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Él dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, usted inmediatamente al leer ese texto tendría que ir a buscar dónde está escrito. Cada vez que en la Biblia usted encuentra escrito está, usted debería de ir a escarbar, debería de ir a escudriñar. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Usted debería de escudriñar las escrituras. Súbele aquí. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos revisar la palabra. Necesitamos detenernos en la palabra de Dios. Así que en Isaías 56, verso 7 encontramos el primer texto. Isaías 56 y versículo 7. Dios por medio del profeta Isaías ya había anticipado, ya había anunciado que parte de su propósito con respecto a la casa, con respecto al templo que Salomón había construido, el cual él ya sabía que iba a ser destruido y que habría que ser reconstruido y que volvería a ser destruido y que tendría que ser construido de nuevo por tercera vez, era un simbolismo de un lugar de encuentro con la creación, no solamente con los judíos. Así que veamos lo que dice Isaías 56, hablando acerca de los gentiles. Más arriba de este capítulo, en este capítulo se habla acerca de los eunucos y todos los que guarden el sábado. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Yo no sé por qué la gente no viene a la iglesia cuando está cansada. Cuando me dicen que no han venido a la iglesia porque están cansados, les digo, si usted no viene a trabajar. Miren lo que dice la palabra, los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. En la versión de la Reina Valera dice, y los recrearé en mi casa de oración. Los recrearé, recreo, reposo, descanso. Y luego dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios entonces está revelando que esa casa no era solamente para los judíos. Esa casa era un lugar de encuentro de la creación con su creador, pero esto incluía a todas las naciones. O sea que en el corazón de Dios no estuvo nunca el ser el Dios único de la nación de Israel, sino que como le dijo Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El plan de Dios siempre fue bendecir a toda la humanidad. Y el templo tiene este propósito, que sea un lugar de encuentro para los gentiles, para los judíos y para todos aquellos que aún según la ley podrían haber estado excluidos, como los eunucos. Así que Jesús está citando un texto de Isaías, en la primera parte, en Mateo 21, verso 13. Pero en la segunda parte está citando otro texto, Jeremías capítulo 7, verso 11. Recuerde que venimos de Mateo 21, 13, donde Jesús dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces, esto de ser llamada cueva de ladrones, la casa de Dios, o ser hecha, ser convertida en una cueva de ladrones, eso está en Jeremías capítulo 7, verso 11. Dios, por medio del profeta Jeremías, reprendió a los judíos en su tiempo. Y mire, a pesar de que ya los había reprendido, en aquel tiempo pasan todavía varios siglos, aproximadamente unos 6, 7 siglos, para que Jesús aparezca en el segundo templo y les vuelve a hacer la misma reprensión. Aplicación práctica para nuestra vida, hermanos. Deberíamos de procurar
que una vez Dios nos llama la atención con respecto a algo, que una vez caemos en cierta área, procurar no reincidir y no caer en el mismo pecado, sino apartarnos, levantarnos, agarrarnos de la misericordia de Dios y apartarnos de Él. Porque está escrito en la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero vemos al pueblo de Israel reincidiendo, de manera que a través de Jeremías ya los había reprendido. Y ahora el Señor Jesús tiene que venir a decirles: yo ya les había dicho. O sea que como Jehová los reprendió a través de Jeremías, pero ahora que el Señor vino a su templo, el Señor viene a reprenderlos de una manera directa, de una manera personal. Así que en Jeremías 7:11 leemos: es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Dios está diciendo: yo sé lo que está pasando aquí. Yo veo lo que está sucediendo aquí. Habían convertido el templo en una cueva de ladrones, en un escondedero de personas codiciosas, de personas llenas de maldad, de personas no arrepentidas, de personas que no estaban buscando la comunión con Dios, sino que estaban buscando el negocio, estaban buscando nada más beneficios económicos. Y en este sentido, haciendo una aplicación contemporánea, podríamos decir, salimos de lo que era la figura del templo en el Antiguo Testamento hacia la figura del creyente como templo en el Nuevo Testamento. ¿Alguien está conmigo? Sabemos por la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribió esto: o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo ahora. Entonces salimos de esta edificación donde Dios se manifestaba a nuestra vida, donde ahora Dios habita en nosotros y Dios se manifiesta dentro de nosotros, y nosotros somos su templo, somos morada, y todos juntos vamos siendo edificados. Somos como un edificio, como el apóstol Pedro dice, que como piedras vivas tenemos que ser edificados como casa espiritual. Cada uno de nosotros somos piedras de un edificio llamado iglesia, y somos la casa de Dios en el Nuevo Testamento. Pero nosotros salimos de esa figura del templo judío y caemos en el simbolismo, y erróneamente cometemos muy a menudo esta acción de llamarle iglesia al local, de llamar incluso el templo de la iglesia de Dios al local, al edificio. Pero ya el edificio no es más el templo, nosotros somos el templo. Nosotros debemos de estar limpios. Es en nosotros que Dios se va a manifestar. Somos nosotros los que tenemos que estar purificados, y que nuestra vida no sea un escondedero de un ladrón. Porque los judíos habían hecho del templo una cueva de ladrones. Pero llegando a la figura en la cual los edificios, las locaciones o las edificaciones que ocupan las congregaciones se les llama la iglesia, podríamos establecer también que en el tiempo presente hay una serie de conflictos que se dan dentro de las iglesias. Ahorita mismo hay una cosa bien efervescente en una iglesia de miles y miles de miembros que se llama Movimiento Misionero Mundial, donde hay una división, hay una separación, hay gente hablando maldiciones uno sobre otro, hay celo, hay contienda, y uno puede quedarse de afuera mirando, y esos son hermanos, y esos son cristianos, porque hay un conflicto por el liderazgo, por el dominio, por la autoridad. Y eso es algo sumamente visible porque es algo grande, pero ha sucedido y seguirá sucediendo. Que dentro de iglesias pequeñas, cuando hay divisiones, hay contiendas, hay chismes, hay acusaciones, hay traición, hay calumnia, hay falsedad, y todo eso se da dentro de las iglesias. Y entonces el mundo se puede quedar admirado diciendo: bueno, ¿y estos que no son hermanos, pues? ¿Y estos que no son cristianos, pues? Y entonces se revela que la condición de vida, la calidad de vida de los miembros de la iglesia no es la que debería de ser.
Porque no hay un corazón genuino, no hay un corazón sincero, no hay un arrepentimiento, no está purificado el templo. Entonces, algo que sucedió en el tiempo del Señor Jesucristo fue que los judíos habían convertido el templo en un mercado, en una cueva de ladrones. Ellos habían perdido la conciencia de que ese era un lugar de encuentro con Dios. Habían perdido toda la conciencia de que los animales que eran sacrificados, que la sangre que era derramada, eso era hecho a favor de ellos, para que fueran perdonados, para que sus pecados fueran remitidos y pudieran tener acceso a la presencia de Dios. Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo. Venimos a la iglesia, sabemos que nuestra vida está en pecado, lo mantenemos ahí oculto. Dios sabe que somos carne, Dios sabe que somos débiles. No nos enfocamos en la purificación, no caminamos en el temor de Dios, por lo tanto no hay comunión, no hay libertad para adorarle, no podemos presentar nuestros sacrificios, así que no hay nada con lo que estemos honrando a Dios, pero seguimos viniendo a la iglesia, y entonces se puede cumplir una vez más lo que el Señor Jesús dijo acá, en Mateo, que la iglesia, sustituyéndolo por templo, la casa de Dios, se ha convertido en una cueva de ladrones, donde muchas veces el ladrón más grande es el pastor o los pastores, y luego los líderes y cada uno según su autoridad, aprovechándose, como el apóstol Pablo anticipó. Él habló acerca de que iban a venir obreros fraudulentos que iban a hacer mercadería de la gente, y eso es algo real ahora, hermanos. Si nosotros podemos sorprendernos al imaginarnos a Jesús con el azote de cuerdas, dándole vuelta a la silla, a las mesas, sacando a la gente, ¿qué no haría el Señor si Él entrara en las iglesias ahora? Y sacara a toda la gente hipócrita, a todos los mentirosos, a todos los ladrones, a toda la gente que está con malas intenciones, a los que están fingiendo. ¿A quiénes no sacaría el Señor de las iglesias? Ocupando como muestra o como evidencia que han habido escándalos dentro de algunas iglesias donde se muestra la verdadera naturaleza de los miembros, donde se muestra la contención, donde se muestra que fácilmente calumnian a otro, hablan mal de otro, lo ponen por el suelo y tratan de acabárselo y hasta de hablar maldiciones sobre las personas, revelando qué clase de naturaleza es la que realmente tienen. Esto tiene que hacernos pensar en nuestra condición personal. Si Jesús vino para purificar el templo, es porque el templo tiene que ser un lugar santo. Y si nosotros somos el templo de Dios, enfoquémonos en la purificación personal. Amén. Y si Jesús vino para hacer milagros en el templo, entendamos, el templo es el lugar de la manifestación de Dios. No este edificio, nosotros. Entonces la presencia de Dios puede y quiere manifestarse dentro de nosotros. Pero es necesario que haya limpieza, que haya temor, que haya esa actitud de humillación, de arrepentimiento. Porque Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas. Pero Él también es poderoso para guardarnos, para sostenernos. Así que si el Señor vino a purificar el templo, es porque el templo tiene que estar limpio. Pero el Señor vino al templo para restaurar al hombre, para darle visión y para darle la capacidad de avanzar. Él sanó a los cojos y sanó a los ciegos. En la iglesia tienen que haber personas que han recibido visión espiritual, que tienen entendimiento sobre la vida, que ya no andan así como que no saben de dónde vienen, para qué existen, para dónde van. Usted ya tiene que tener propósito en la vida, hermano. Si el Hijo lo ha hecho libre, usted es verdaderamente libre. Y si el Señor le ha abierto sus ojos, usted tiene que tener visión y comprensión de las cosas espirituales. Está bien que el mundo ande en tinieblas, pero usted tendría que entender las cosas espirituales. Y aparte de eso, el simbolismo de sanar a los cojos, la gente que está estática, la gente que no puede movilizarse, son sanados por la presencia de Dios. Ahora pueden movilizarse, ahora tienen un rumbo en su vida. La gente que está sin Cristo puede estar ciega y puede estar paralizada, pero los que han tenido un encuentro con el Señor tienen visión. Y ahora pueden movilizarse, pueden accionar, tienen un destino que alcanzar.
porque tienen la libertad de moverse. Así que vemos que el Señor vino para poder no solamente purificar el templo, sino para restaurar al hombre. Entonces vamos a conectar esto con la idea original. La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. En el primer templo, una llama de fuego mostrando la presencia de Dios. En el segundo templo, el Dios de los cielos manifestándose en la persona de Jesucristo. Pero en nosotros como templo de Dios, Dios poniendo su gloria en nosotros. Y Juan, que solamente sospecha cómo andan las cosas, dice: amados, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Y entonces yo descubro algo, hay escondido algo aquí. Dios no estaba hablando de la gloria sobre un edificio. Dios estaba hablando acerca de su gloria sobre las personas. Si usted es templo y morada del Espíritu Santo, Dios está interesado en glorificarlo a usted. Y esto va mucho más allá de darle un cuerpo glorioso, resplandeciente, que puede estar libre ya de cualquier defecto, de cualquier debilidad, y ya no está propenso a las enfermedades. Va mucho más allá. Nos habla acerca de ser participantes de la gloria de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra, hermanos. Si usted tomó uno de los principios ahora, quiere escudriñar, vaya y escudriñe lo que la Biblia dice acerca de la gloria con relación a nosotros. La Biblia dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La Biblia dice que cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados en gloria juntamente con Él. Y el apóstol Pedro también dice que el Dios de los cielos nos ha llamado a su gloria eterna. La Biblia habla mucho acerca de la gloria de Dios, pero ¿sabe qué es lo mejor? Que Él ha decidido compartir su gloria con nosotros. Sí, es cierto, está escrito que Dios no comparte su gloria con nadie, pero la interpretación de ese texto es: solo Él es Dios. Solo Él puede salvar. Solo Él puede crear. Nadie más. Pero Jesús le dijo al Padre en la oración que hizo, según el registro de Juan: la gloria que tú me diste a mí, yo se las he dado a ellos. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, que nos puede hacer caminar en poder, que nos puede hacer caminar en revelación, que nos puede hacer caminar en lo sobrenatural, pero que por falta de escudriñar la palabra o por falta de purificar el templo, nos mantenemos en un nivel de vida casi al nivel natural que tienen los inconversos. ¿Me estoy dando a entender? Por falta de diligencia, como creyentes, vivimos casi de la misma manera que los inconversos. No hay mucho poder, no hay mucha gloria, no hay mucha sabiduría. Continuamente creyentes cayendo en los mismos pecados que los inconversos. Creyentes haciendo las mismas cosas que los inconversos: trampas en los negocios, mentira, evasión de impuestos, mismas actitudes de carácter, igual que los inconversos. No hay mucha gloria, no hay mucha diferencia, por la negligencia, porque no hemos purificado el templo. Y como no hay purificación en el templo, no hay manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Y entonces nos quedamos únicamente hablando del poder y el espíritu de poder y de amor, de dominio propio, pero no lo experimentamos, no lo vivimos. Y encontramos en la Biblia acerca de una vida sobrenatural, pero no encontramos esa vida sobrenatural. Y leemos en la Biblia sobre milagros, pero no recibimos milagros. ¿Sabe? A veces podemos hasta expresarnos de esta manera con un lenguaje cristiano: ojalá que Dios tenga misericordia de él, dice. Ojalá que Dios le ayude. Así como que de Dios depende, cuando lo contrario sería, y lo correcto sería: ojalá que él pueda confiar en Dios para levantarse. Porque no es que Dios tenga misericordia, Él tiene misericordia. Es que la persona confía en Dios, porque es bienaventurado el varón que confía en Jehová. Así que hay que cambiar nuestra forma de ver las cosas, hermano. No es que Dios haga algo, ojalá que Dios haga algo, ojalá que Dios se manifieste. No, ojalá que la persona ponga su confianza en Dios, porque a través de su confianza en Dios lo va a agradar, y a través de la fe va a heredar las promesas, va a recibir de Dios.
A veces, hermano, no es un asunto de estar esperando que Dios actúe, porque Dios ya actuó. Jesús dijo, consumado es. Ahora somos nosotros los que tenemos que actuar en creerle y en obedecer su palabra. Amén. Así que yo creo de que hay algo escondido con respecto a esto de la gloria, de la cual profetizó Ageo, y no era únicamente el cumplimiento que se dio cuando Jesucristo vino al templo, el Dios de los cielos, Dios manifestado en carne, el Señor vino a su templo. Hay algo más, y yo creo que tiene sentido cuando encontramos la doctrina del Nuevo Testamento de que nosotros somos el templo, de que nosotros somos la morada. Y es algo así como esto. En la ley, Dios le había prohibido a los israelitas muchas cosas, entre ellas que le pusieran bozal al buey que trillaba. O sea que el buey lo ataban a ciertas piezas ahí que hacían que el buey anduviera dando vueltas, le ponían el trigo y el buey andaba jalando una pieza que circular o cilíndrica que aplastaba todas las gavillas y separaba el grano de todas las ramas. Entonces Dios le dice de que el buey que está trabajando no le podían poner bozal. Así que el buey tenía que ir comiendo, tenía derecho de ir comiendo mientras andaba trabajando. Interesante la figura. Pero viene Pablo y rescata esa figura y dice que los bueyes somos nosotros, los pastores, los ministros, los obreros. Y dice Pablo, ¿o acaso Dios tiene cuidado de los bueyes? Como quien dice, ¿y ustedes creían que por los bueyes estaba interesado el Señor? No, está hablando de los obreros. Entonces esa figura que se extrae del Antiguo Testamento se revela a través del apóstol Pablo en la aplicación práctica del principio de que el obrero es digno de su salario. Ocupo esa ilustración para poder llevarlo a esta otra. Si la gloria postrera de la primera casa que construyó Salomón, proféticamente por medio de Ageo, iba a ser mayor en la segunda casa, pero analizamos de que no fue tan gloriosa, ni siquiera en la construcción, ni en los elementos que había, sino que descubrimos que la gloria residía en que Jesucristo entró en ella. Hay una aplicación todavía mayor o un doble cumplimiento de esa profecía cuando entendemos que la casa de Dios somos nosotros y Dios quiere poner su gloria en nosotros. Pero es algo que nosotros medio alcanzamos así como a sospechar. Usted quizás ni lo sospechaba, yo medio lo sospecho. Pero necesitamos ir a la palabra para descubrir qué dice la Biblia sobre la gloria. Seréis como ángeles, dijo Jesús, que ni se casan ni se dan en casamiento. La palabra habla acerca de estar predestinados para ser hechos conforme a la semejanza de Jesucristo. Y hermano, cuando Juan mira al Señor Jesucristo, si él cae como muerto, porque Jesús tiene una presencia, una gloria, su vestidura resplandeciente, su rostro como el sol. Y la Biblia dice que nosotros vamos a ser semejantes a la gloria que él tiene. Y usted preocupado por sus arrugas nada más. Y usted enfocado en que el pelo se le está cayendo. Y la preocupación por las cosas naturales, cuando hay algo glorioso que está reservado para nosotros, pero que no tenemos idea, un cuadro completo de cómo va a ser esto, porque hemos sido negligentes en cuanto a escudriñar la palabra. Así que yo creo que la gloria postrera de la cual Dios hablaba a través del profeta Ageo, más bien era la gloria de Dios en el hombre. Porque el hombre cuando fue creado tuvo gloria, pero luego el hombre cayó. Esto representa el primer templo. El templo fue creado glorioso, pero luego el templo fue destruido. Pero luego el templo fue restaurado. Entonces nosotros ya hemos sido restaurados a través del nuevo nacimiento, pero no estamos tan gloriosos, ¿verdad? Hace falta el tercer templo que se edifique. Y sabe que al final la Biblia nos habla de que en la Nueva Jerusalén no va a haber templo, porque el Señor Dios es el templo. Dios va a habitar en la Nueva Jerusalén juntamente con nosotros, o nosotros juntamente con Él. Y esto nos habla de la gloria que está preparada para nosotros.
Yo sé, hermano, que para usted es más fácil que le digan, mira, tu primo en Nueva York ya dice que esta semana te salen los papeles y te tiene tu apartamento amueblado. Eso sí fácilmente lo entendemos. Pero así ve. Pero que se nos hable que la gloria, que la ciudad de Dios, que puertas de perla, calle de oro, mar de cristal. Ajá. No, pues sí, amén, aleluyita, ¿verdad? No, pues sí, sí. Sí, el Señor quiere, ¿verdad? Y no nos emocionamos tanto, pero a alguien le dicen que el otro mes se va. No, si no cabe alegría, capaz hasta le dan su ataque al corazón. De la alegría que se va a ir. Y nosotros aquí, hermano, oyendo la palabra, somos perdonados. El Señor viene por nosotros, somos su pueblo, Él es nuestro ayudador, pero así bien indiferente, y entonces no experimentamos la presencia de Dios, las bendiciones de Dios, el favor de Dios, porque nos hemos quedado así como decía un tango, todo a media luz. Así como que poquita iluminación, pero por lo menos ya no estamos ciegos, pero nos hemos conformado con un poquito de luz. El verdadero templo somos nosotros, hermanos. Hebreos 3, capítulo 3 y verso 3. Hebreos 3, 3. Nosotros probablemente sabemos de memoria que el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos de memoria ese texto y entendemos que para ser hijos de Dios hay que creer y hay que recibir al Señor por la fe en nuestro corazón. Por lo tanto, no todos los seres humanos son hijos, sino que solamente aquellos que creen en Él y le han recibido. Entendemos eso. Pero también tenemos que entender que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso manifestado en carne, que no habiendo otra forma de salvarnos, Él mismo vino para poder rescatarnos. Y que no solamente dio su vida y derramó su sangre por nosotros, sino que también ha decidido hacernos partícipes de su gloria. Esto es algo poderoso en lo cual deberíamos de meditar, y yo le reto que lo haga esta semana. Procure hacerlo a través de un devocional, a través de leer la palabra. Yo le reto, quiero dejar esa palabra gloria en su mente, en su corazón, y procure escudriñar qué es lo que la Biblia dice acerca de la gloria que va a manifestarse en nosotros, porque Dios no solamente nos quiso salvar y perdonar, sino que nos ha llamado a su gloria eterna, a entrar a sus moradas. El diablo quería lo que a nosotros Dios nos ha otorgado, fíjense. Y el diablo fue desechado y nosotros somos invitados. El diablo quería tener una posición de autoridad. Voy a poner mi silla junto a la silla de Dios. ¿Y qué dice la palabra con respecto a usted y a mí? Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero por andar afanados y enfocados en el mundo, en el pecado, en los deleites, la tentación, nos desenfocamos del reino. Lo que el diablo quería, Dios lo ha dado a nosotros. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, dice la palabra. Y esto es algo sumamente importante de entender, y yo trato de explicarlo de esta manera en la clase del hombre total. Dios creó ángeles y diversos niveles de ángeles. Un poco menor que los ángeles, Dios creó hombres, seres humanos, hombres y mujeres. Debajo de los hombres o de los seres humanos, Dios creó animales. Luego está la creación vegetal y la creación mineral. Así que tenemos ángeles, humanos, animales, vegetales y minerales. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nueva vida, participantes de la naturaleza divina. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. Pero a nosotros Dios nos llama a sus hijos. Él es nuestro Padre. Somos sus hijos. Nueva creación.
entonces la creación se amplió un estrado más. Ángeles, hijos de Dios, seres humanos, animales, vegetales y minerales. Nueva creación. Humanos constituidos en hijos de Dios que antes no existían. Y ahí yo veo la gloria postrera de la casa mayor que la primera. Adán tenía gloria. Adán tenía comunión con Dios. Adán podía tener acceso a la presencia de Dios. Adán tenía gloria, pero la perdió. Y esa gloria comienza a ser restaurada en nuestra vida a través del nuevo nacimiento. Esa gloria continúa siendo restaurada en nuestra vida cuando renovamos nuestra mente y comenzamos a vivir de una manera diferente a la que vive el mundo. Y en la medida que renovamos nuestra mente, nos vamos transformando. Este es el gran problema de la iglesia, falta de transformación, porque nos hemos detenido. Así como cuando aprendíamos las tablas, ya medio las sabíamos, no estábamos así como que bien campeones. Era el examen, pero así nos íbamos. Así estamos con el evangelio. Medio hemos entendido, ahí vamos, pero entre caída y levantada, más o menos, ahí vamos. No podemos ni evangelizar, ni hemos ganado ningún alma para Cristo, pero ahí vamos, con que a puras penas vengo a la iglesia, pastor. Ahí vamos. Y nos hemos conformado. Pero la gloria postrera va a ser mayor que la primera. La gloria que Adán tuvo, por causa de la cual él ni siquiera se avergonzaba de estar desnudo, no es nada comparado con la gloria que Dios va a poner sobre nosotros en la resurrección. Los veo bien emocionados, no les digo, bueno, los veo pero apasionados con lo que estoy predicando. Ese es nuestro problema, que nos alegramos más a que nos digan mañana venga que le voy a dar un cheque de $500, a que nos digan y nos recuerden sus pecados han sido perdonados. Porque estamos tan enfocados en lo natural que no valoramos las cosas espirituales. Pero por el Espíritu es mi oración y mi deseo que usted sea despertado, inquietado con respecto a esto. Hebreos 3:3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? O sea, una casa puede ser preciosa, pero es más glorioso el dueño, o tiene una posición de mayor gloria el dueño que la casa misma. Y entonces Pablo está tratando de explicarlo y dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios es el que hizo todas las cosas. Dios es el que pone su gloria, pero la gloria mayor le corresponde a Él. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios? El pueblo de Israel, la casa de Israel, la nación judía. Y Moisés fue fiel. Fue un siervo obediente, esforzado. Y dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Somos la casa de Dios. Somos la casa del Señor. Y la casa tiene que ser llena de gloria. Pero para que la casa sea llena de gloria, tiene que ser purificada. Para que usted sea participante de la gloria, experimente la gloria, la presencia, el respaldo, tiene que limpiarse. Amén. Renuncia a continuar con el mismo estilo de vida. Renuncia a seguir igual. No hay devocional en su vida, no hay tiempo de oración, no hay lectura de la palabra, no hay fervor, no hay anhelo por llegar a la iglesia. Usted no puede decir como está escrito: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hay un acomodamiento. Renuncie a todo eso para que pueda ver la gloria de Dios manifestándose en su vida. Y no lo enfoque únicamente en lo material. Eso es parte. Va a venir. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero hay algo más elevado: vivir en sabiduría,
vivir con poder, vivir con autoridad, vivir con libertad, vivir con paz, vivir con gozo. El problema es que nosotros menospreciamos esas cosas, pero tienen más valor. No se puede comprar paz, pero Cristo puede darnos paz. Como alguien ha dicho, no se puede comprar sueño. Puede comprar una cama, pero sueño no puede comprar. Amén. Usted no puede comprar gozo. La gente se alegra con los vicios, la gente se alegra con la música, pero el gozo de la salvación, eso no se compara con nada que la gente pueda ingerir o que la gente pueda tomar. Ser salvo, saber que soy un hijo, saber que mi Padre me ama, saber que Él me espera, que mi vida está en sus manos, que soy su casa, que Él quiere tener comunión conmigo, que Él me anhela celosamente. Tiene que llevarme a cambiar mi forma de vivir y a vivir con la expectativa. Hay una mayor gloria que viene. Hay una gloria más grande que viene, mayor gloria que la que Adán tuvo, una comunión más perfecta que la que Adán tuvo, una posición mejor que la que Adán tuvo. Nosotros somos la casa. Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, con una pequeña condición: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Un día de estos le voy a predicar, o vamos a detenernos sobre el condicionante de Dios, el sí de Dios, porque esa frase se encuentra muchas veces. Si no volvemos atrás, si retenemos, si nos mantenemos, si perseveramos, es una condición que nos habla acerca de la necesidad de presionar hasta el fin, y que su último aliento antes de morirse sea: bendito sea mi Dios y mi Salvador. Amén. Presionando en medio de los problemas, dificultades, pero confiando y esperando en el Señor. Somos la casa de Dios, somos la casa de Cristo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está hablando acerca de retener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y de gloriarnos en la esperanza, porque la esperanza habrá de manifestarse, porque la esperanza de gloria que tenemos en nosotros produce paciencia, y estamos ahí ejercitándonos, aguardando con expectativa el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Para los judíos no había nada más grande que el templo, que Dios mismo. Y ese es el principio que Pablo ocupa aquí. Lo repito: no había nada más grande ni más glorioso que el templo, que Dios mismo. Y ahora resulta que el Dios de los cielos ha decidido morar en nosotros, hacernos su casa, hacernos su habitación y hacernos participantes de su gloria. Y aquí y ahora podemos comenzar a caminar en esa gloria por el Espíritu de gloria. Aquí y ahora podemos comenzar a caminar en el poder por el Espíritu de poder. Podemos caminar en santidad por el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Pero lo que experimentemos aquí, hermano, se va a quedar siempre en un nivel bajo. Es adelante que usted tiene que mirar y pensar: es que Dios habla de gloria, gloria, esperando por manifestarse en nuestra vida. Y aún está escrito que la tierra misma gime aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese esa frase: toda la creación gime aguardando la manifestación gloriosa. Y lo que ya cité con Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos manifestados en la misma gloria que Él tiene. Póngase de pie. Concluimos esta mañana. Pidámosle a Dios que nos ayude a aplicar esta palabra en nuestras vidas, a aplicar el principio en nuestra vida de la purificación del templo, a aplicar el principio en nuestra vida de
de retener la confianza y de permanecer en la esperanza de la gloria. A permanecer firmes sabiendo de que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. En otras palabras, ¿por qué yo estoy seguro que voy a ver la gloria de Dios en mi vida? Porque ya tengo a Cristo en mi vida. Enfoquémonos también en que aquí y ahora somos nuevas criaturas, una nueva creación que antes no existía. Y por esta razón es que aún la palabra dice: ¿o no sabéis que ustedes van a juzgar a los ángeles? Porque debajo de los ángeles estaba el ser humano, y hubieron ángeles que cayeron, y el ser humano quedó debajo de ángeles caídos. Pero ahora ese ser humano caído y dominado por ángeles es levantado a una posición juntamente con Cristo, hasta el punto que va a juzgar a los ángeles, y esa posición le pertenece a los hijos de Dios. Oremos sobre esto, hermano, y que el Señor nos ayude para poder. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero